Bueno, vamos a seguir hablando de seguridad. Hablemos del flagelo, del drama de estos niños, adolescentes que están siendo instrumentalizados para cometer una cantidad de delitos. La pregunta concreta para ustedes es, ¿estaría de acuerdo con disminuir la edad para que los jóvenes que cometen delitos como el homicidio, como la extorsión, asuman responsabilidad penal y tengan sanciones más severas? Voy a empezar con usted, candidato Enrique Gómez. Marta, sin lugar a dudas, el crimen organizado en nuestro país hace el reclutamiento de menores, ya sea para actividades delictivas, asesinatos o para incorporarlos a los grupos guerrilleros, un oficio para su propio beneficio, para su propia expansión de la capacidad militar. Estos muchachos tienen suficiente capacidad para entender lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y se prestan a estos procesos porque hay impunidad garantizada. Tenemos que proteger a la juventud precisamente generando responsabilidad penal para los preadolescentes como existía antes. ¿Por qué? Porque es la condición esencial para que no puedan ser reclutados e instrumentalizados en actividades criminales dentro de las ciudades o en los campos de Colombia. Tenemos que transformar el rol del Estado alrededor de la juventud. Aquí un tema de idealización y un tema normativo con jueces que terminan siendo más benignos con los criminales no nos ha traído ni la seguridad ni la tranquilidad ciudadana y sobre todo no ha protegido a esos menores que hoy terminan de una forma u otra metidos en actividades criminales. Muchísimas gracias. Su turno, candidato David Barguil. Mire, esto tiene que hacer referencia, por supuesto, a crímenes atroces, no a todos los delitos. Y yo creo que esto surge de lo que acabamos de vivir con la tragedia del asesinato a Miguel Uribe. Una situación que yo creo a todos nos dejó con un profundo dolor de ver a un adolescente cometer un crimen de esa naturaleza. Y para ese tipo de crímenes, claro que hay que tomar la decisión de que haya responsabilidad penal, pero por supuesto no para todos. Por eso hablamos de que sea solo para crímenes atroces. Y aquí lo que no puede seguir sucediendo es que haya incentivo perverso de utilizar a los niños en medio de esta situación de violencia. Ya lo vemos con el tema de bombardeos. Entonces hoy se reclutan más niños para evitar que se bombardeen campamentos de grupos al margen de la ley o se utilizan niños para cometer asesinatos. Tiene que haber una respuesta para evitar ese tipo de incentivos perversos y que vivamos esa tragedia en Colombia. Gracias. Su turno, doctor Lemos. El problema de fondo aquí es, ¿qué es más grave? ¿Quién recluta a los jóvenes para instrumentalizarlos o los jóvenes que van y cometen esos delitos? Yo creo que la realidad ha mostrado que no por endurecer las penas se disminuye la posibilidad de que los jóvenes o quienes cometen delitos lo sigan haciendo. Yo creo que a los jóvenes hay que darles una nueva oportunidad y discrepo de la mayoría de ustedes. Hay que no recrudecer, hay que excúseme el laxo, pero hay que endurecer las penas para aquellos que están instrumentalizando a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Yo estaría de acuerdo con eso, pero con el tema de los menores hay que ser con ellos, tener unas condiciones especiales para garantizarles que puedan continuar con su vida. No podemos ser en eso tan duros. Gracias. Su minuto, candidato Mottoa. Si delinquen como adultos, tienen que ser tratados como adultos. Y esa modificación le corresponde con urgencia hacerlo al próximo Congreso de la República. Pero eso también incluye que exista oferta institucional para los jóvenes en materia de estudio y en materia de empleabilidad. Temas que este gobierno ha también destrozado. Recordemos que limitó el acceso de subsidios al ICETEX. Recordemos lo que ha ocurrido también con varias de las políticas que existía de promoción de la juventud en el país. Este gobierno lo abandonó. Por eso hay que trabajar en los dos frentes. Oferta institucional para estos menores de edad, pero si cometen los delitos tiene que tener todo el peso de la ley. En el Congreso, a propósito de lo que algunos señalan y no están enterados, tramitamos recientemente un proyecto de ley de prevención que también es fundamental con lo que tiene que ver con trata de personas. Es la tercera actividad delictiva más lucrativa en el mundo y ahí, por supuesto, está inmerso
el reclutamiento de menores. Muchas gracias. Lucho Garzón, su respuesta. Pues yo en mi vida he sido de derechos, no de derechas. Y yo como tal, reprimir a un joven, considerar que es un delincuente, sí es un delincuente, pero hay que darle un tratamiento de joven. Porque yo realmente creo que lo que ha habido, y me alegra que con la U, el ala democrática de la U, estemos jugando una cosa común. Uno no puede terminar quitándole derecho a un joven. Es cierto, y además lamento lo de Miguel, que usted era un pupilo de él y sé lo que significa. Pero ustedes qué van a resolver, es que la posición más fácil es, lo vamos a castigar, lo vamos a cadena perpetua, lo vamos a acabar. ¿Usted cree que eso resocializa? No, lo que hay que evitar es eso. Y comparto tu propuesta. Tu propuesta es quién instrumentaliza a los niños, ya sea para la guerrilla, ya sea para estos asesinos, pero yo creo que tiene que haber un proceso de recuperar el derecho para él. Gracias, Lucho. Candidato Forero, un minuto. Pues Marta, sí, se trata de derechos, doctor Lucho, pero también derechos de las víctimas. Y en este caso hay que decir que obviamente se tiene que buscar que en el país tengan oportunidades los jóvenes, pero también se tiene que reconocer que con la legislación existente se está instrumentalizando a los jóvenes. Y hay a veces una serie de efectos no buscados de la legislación. Y tristemente, por cuenta de esa falta de responsabilidad penal para este tipo de delitos atroces, los grupos armados ilegales, una serie de bandas criminales deciden, como en el caso de nuestro amigo Miguel, deciden instrumentalizar, deciden utilizar a un joven para que cometa ese tipo de delitos. Entonces, aquí de hecho, con ese tipo de legislación, se está tratando de proteger precisamente a los jóvenes. Eso se ha hecho en otros países, por ejemplo, en algunos estados de los Estados Unidos. Y, vuelvo a insistir, son ese tipo de situaciones donde cosas que pueden estar bien intencionadas terminan perjudicando, en este caso, a quienes tratan de beneficiar. Lo tuvo que reconocer el presidente de la República a propósito del tema de los bombardeos, que no lo había dicho en el gobierno anterior, pero ahora lo dijo, diciendo que si se dice que no se va a bombardear campamentos de la guerrilla donde haya jóvenes, pues finalmente eso va a incentivar que recluten ilegalmente a los menores. Muchas gracias. Doctor Ortiz, su turno. Marta, todos hemos oído esa expresión, no me quieras tanto. Aquí la intención con el régimen actual era proteger a los jóvenes y eso los convirtió en objetivo, en una presa para vincularlos a las organizaciones criminales. Entonces, si bien la intencionalidad era protegerlos, en realidad los convirtió en un coto de caza. Y debe haber responsabilidad. Desde luego coincido con todos quienes han señalado que es indispensable generar los incentivos adecuados en materia de educación, sociales y oportunidades de trabajo para que efectivamente las organizaciones criminales no los secuestren, recluten y los metan en una cadena de criminalidad. Gracias, candidato Juan Sebastián Gómez. Yo creo que al contrario es que arrebatarle los jóvenes y los niños a la guerra. En eso nos estamos equivocando. Un país lleno de jóvenes y de niños en las cárceles es un país fracasado. Yo creo que el reto es no caer en ese populismo punitivo que tanto daño ha hecho, simplemente aumentemos penas por aumentar penas, cosa que no ha funcionado. Sí, válido discutir si las penas que hoy tienen los reclutadores son las que se merecen, porque ellos son los verdaderos culpables, pero arrebatémosle a los niños y los jóvenes a la guerra. Pero no se le arrebata a los niños y los jóvenes a la guerra cuando disminuimos el presupuesto del Ministerio de Cultura, cuando creamos un ministerio para arrebatarle a los jóvenes a la guerra, como el Ministerio de la Igualdad, que no funciona. Yo creo que el reto es hacer que el Estado funcione para que salve a esos niños y les dé reales oportunidades y a esos jóvenes reales oportunidades para que su proyecto de vida no sea ser sicarios, ser guerrilleros o estar en una banda criminal. Cuando el Estado no ofrece una oferta institucional en esos territorios donde reclutan a los jóvenes y a los niños, pues los niños van a la guerra. Gracias, doctora Corcho. Finalizamos la ronda con usted. Su respuesta, por favor. Es que tenemos que evaluar cuál es el perfil de ese joven que está siendo reclutado para ser sicario. No es un joven de la clase media usualmente, son jóvenes de las clases populares, sin oportunidades, en condiciones de vulnerabilidad, que han pasado varias veces por el ICBF y que después cuando es adulto termina en una cárcel. Y esto no es un problema de seguir engrosando el hacinamiento carcelario, porque hoy la institución carcelaria no resocializa. No se resuelve punitivamente este problema si no se resuelve una política social hacia los jóvenes para que los jóvenes no participen de esa guerra. Ahora bien, estoy de acuerdo que hay que ser duros con los reclutadores y yo vuelvo y repito, no puede haber un proceso de diálogo y negociación aquí con ningún grupo con o sin reconocimiento político, que son categorías constitucionales, no es algo que nosotros decidamos acá.
sí hay reclutamiento de menores y tienen que ser denunciados como criminales de guerra aquellos que utilicen jóvenes para hacer crímenes de guerra, como ocurrió recientemente. Y desde el punto de vista de la fuerza pública tiene que agudizar todos los mecanismos de inteligencia y contrainteligencia para tener precisión en las confrontaciones que tiene que hacer con los grupos armados ilegales. Gracias. Abrimos ahora la ronda de réplicas y empezamos con usted, candidato. Si tiene una réplica para alguien. Sí, para el representante Gómez, que plantea de alguna manera que presume que todos los jóvenes van automáticamente a meterse en la guerra, y se lo digo también a la doctora Corcho. No, la enorme mayoría de la juventud no quiere delinquir. Pero hablan de un país que no existe. Aquí el crimen organizado domina, las guerrillas reclutan a la fuerza, y obviamente que el hecho de que los jóvenes no tengan responsabilidad penal los vuelve activos valiosos para el crimen. Y ojo, esa teoría de la resocialización del criminal en contra de los derechos de las víctimas. No, tenemos que hacer pagar a los criminales por sus delitos, y los jóvenes menores adultos también tienen que responder. Juan Sebastián Gómez, ¿quiere responder? Insisto, aumentar las penas nunca ha podido resolver un tema de fondo, sobre todo en temas delictuales. Tampoco resuelve la reincidencia en términos delictuales. Aquí lo que necesitamos es presencia estatal para que esos jóvenes, esos niños no sean reclutados, pero además una oferta institucional que les permita tener un proyecto distinto a tomar las armas. Gracias. Doctor David Barguil. No, yo sí llamo a la reflexión del tema de los incentivos. No estamos diciendo que simplemente el tema de aumentar penas va a resolver la problemática, pero de pronto sí saca a los niños de ser la carne de cañón de esas estructuras criminales. Es que hoy los usan es porque ellos no tienen las penas que tienen los adultos. Entonces es mejor contratar a un sicario de 14 años o llenar de niños los sitios que están hoy controlados por esas estructuras criminales dedicadas al narcotráfico para que no bombardeen. Entonces, si este puede ser un mecanismo para impedir, Lucho, que más niños sean utilizados para estos actos de violencia, por Dios, ¿cómo no lo vamos a hacer? Es que esto no se resuelve en el imaginario de que aquí digamos que por no endurecer penas, entonces simplemente vámonos a una política social para sacar a los niños de la criminalidad. Saquémoslos de ser la carne de cañón de esos violentos. Gracias. Doctor Barguil, ¿la réplica era para Lucho Garzón? No fue específica para Lucho. Pero que no, pero dice que no. Si quiere él, digamos, era una Entonces alusión. sigamos. Entonces, doctor Juan Felipe Lemos, ¿alguna réplica para alguien? A David, es que David plantea que al endurecer las penas vamos a evitar que los reclutadores de niños los sigan utilizando. ¿Qué le impide a un grupo al margen de la ley, cuando se dispone a cometer un delito atroz, a preferir un joven a un sicario profesional? ¿En qué va a cambiar eso? En que si cogen al joven, candidato, no le aplicarán la norma en su rigor total. En cambio, el sicario Lemos, sí, eso no va a resolver el problema. Muchas gracias. Doctor Barguil. No, la respuesta usted mismo la planteó. Pues van a preferir al sicario profesional y no a un niño de 12 o 13. Porque justamente hoy el incentivo para que sea el niño de 12 o 13 es que ese niño no va a ir a la cárcel a pagar 30 o 40 años de cárcel, como si lo va a pagar un adulto. Entonces yo creo que esto también es un mecanismo para tratar de que los niños no sean utilizados para esos propósitos infames. Y óigase bien, siempre se habló de crímenes atroces. Claro que todos estamos de acuerdo que aquí hay que hacer una política, sobre todo de primera infancia, que es donde está entre los 0 y los 5 la posibilidad de sacar a esos niños de esa opción de criminalidad. Muchas gracias. Sí. Carlos Fernando Mottoa, ¿para quién su réplica? Sí, una réplica a los aliados del gobierno en este debate. Y recordarles que fue en este cuatrenio, con Gustavo Petro presidente, donde ha aumentado el reclutamiento de menores. Están las cifras de la Defensoría del Pueblo. ¿A causa de qué? De la política fallida de la paz total, de que no existe lucha contra los cultivos ilícitos, no existe. No hay erradicación ni forzosa ni tampoco voluntaria, no hay sustitución de cultivos ilícitos. Hombre, protejan a los menores, denle oportunidades, promuevan esa oferta institucional. Se acabó el gobierno y no lo hicieron. Lucho Garzón, ¿alguna réplica? No me siento aludido porque no hago parte de que reclutamos jóvenes. Le voy a decirle a David, la expresión tuya, David, quiere decir aquello que si no matan los jóvenes, que maten los adultos.
Lo que tenemos que buscar es que no mate a nadie, porque entonces evitamos que los jóvenes los sacrifiquemos, los estigmaticemos, etcétera, pero el adulto que cojan el sicario, ¿qué es? Esa fue tu valoración. El sicario profesional, pues yo sí creo que ahí estamos jodidos. Yo lo que creo es que los jóvenes no, pero los adultos tampoco. Lo primero es que yo hice fue alusión a la expresión de mi colega, quien además me hizo la réplica de entre un niño y un sicario profesional, y se lo respondo sin temor. Por supuesto, un niño no, Lucho, y le voy a decir algo. Tampoco, pero la Constitución, permítame porque estoy en mi espacio. Sí, qué pena. La Constitución de 1991 a la que nos referimos le da protección especial a los niños. Y no porque lo diga la Constitución, creo que aquí todos estamos de acuerdo en que los niños son sagrados. Si podemos tener instrumentos, Lucho, para que los niños no sean carne de cañón de estos violentos, hay que hacerlo. Gracias, candidato Forero, su réplica. Volver a insistir, aquí no se trata de que estemos tratando de desatar, mejor dicho, aquí todos estamos de acuerdo en que hay que buscar proteger a los niños. Y precisamente en este caso puntual, nosotros lo que estamos diciendo es que aquí se están generando una serie de incentivos perversos que, a pesar de que tienen la intención de proteger al menor, lo están terminando perjudicando porque están permitiendo que sean instrumentalizados para precisamente cometer este tipo de delitos. Y en el caso, por ejemplo, de un homicidio, pues hay que decir que una persona de 14 años perfectamente sabe que matar a alguien está mal y tiene que responder ante la justicia por el dolor que le causa a las víctimas. Gracias. Y a sus familias. Gracias, candidato Ortiz. Creo que hay que ajustar a la realidad la madurez de las personas a menor edad. Cada vez hay mayor escolaridad, mayor acceso a la información y hay que adecuar las normas jurídicas a esa realidad sociológica contemporánea y por la gravedad de las conductas, sin señalarlos acerbamente, protegiéndolos, pero de manera más inteligente y más justa. Candidato Juan Sebastián Gómez. No, yo quiero hacer una réplica al doctor Motoa, una colega que respeto profundamente, porque cómo ponemos a conversar esas propuestas de más penas, aumento de penas para los menores de edad, con la otra propuesta que hiciste ahora de que la gente tiene el derecho a armarse y de portar armas. Entonces, no se convierte en un estímulo perverso decir que la gente se arme, pero por otro lado también decir, revisemos las penas y metamos a los jóvenes a la cárcel si les estamos dando posibilidades de que tengan armas. ¿Cómo conversan esas dos cosas? A ver, primero hay que precisar que los jóvenes hoy que están cometiendo estos delitos son inimputables. Es un sistema mediocre, ineficiente, el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Ahí sí tenemos que darle esa responsabilidad de adulto a esos menores que matan, que generan secuestro, que violan. Eso es lo que el Estado colombiano debe proteger a una ciudadanía que se siente hoy indefensa. Y en el tema de protección, de la autoprotección, claro que necesitamos otras medidas, porque el ciudadano se siente indefenso en la calle. No hay política de seguridad en muchas ciudades, tampoco en Bogotá. Muchas gracias, doctora Corcho. ¿Para quién va su réplica? No, yo también quería replicarle al doctor Motoa frente a lo que él ha dicho. Este es el gobierno que más incautaciones de toneladas de cocaína ha hecho en este país. 400 personas extraditadas ligadas al narcotráfico, pero además es una afrenta contra nuestra fuerza pública, hombres y mujeres que han puesto la vida para que no salga cocaína, decir que esto es un desastre porque ha habido disminución de las masacres, ustedes lo pueden ver en las cifras, entonces no podemos aceptar que se diga entonces que no se ha hecho una lucha. Además, la incautación y destrucción de infraestructura del narcotráfico ha mejorado por parte de nuestra fuerza pública y se sigue con la política de sustitución de cultivos ilícitos, porque allí... Candidato Motoa. Incautan más cocaína porque hay más oferta. Las últimas cifras que conocimos en Naciones Unidas en el 2023 hablaban de cerca de 300.000 hectáreas en el país de cocaína. Yo creo que lo hemos superado. Si usted analiza que ha visitado Nariño, un departamento que está acosado hoy por cultivos ilícitos, representa casi que 64.000 hectáreas de cultivos ilícitos. No hay política de erradicación. Claro. No, las propuestas que ustedes mencionan es dejar que Colombia siga siendo el primer productor de cocaína en el mundo. Eso no es una política de seguridad. Por supuesto que nos oponemos a eso. Candidato Motoa, muchas gracias. Cerramos el bloque. una réplica. No, ya estará la réplica. Con esto cerramos. Eran Muchas gracias a respuestas todos. a su comentario. Gracias.